Bueno, ahora vamos a hablar del método de Heun para la solución de ecuaciones diferenciales. Es un método que mejora la estimación de Euler al estimar la pendiente con dos derivadas para el intervalo h, evaluado una en el punto inicial y la otra en el punto final. Este procedimiento se ilustra en la figura número 2. Entonces aquí podemos echar un vistazo. Si manejamos el método de Euler, vemos que entre dos puntos, el inicial y el final, el valor final se sale de la curva y va generándose, conforme va pasando las iteraciones, un error latente, mientras que el método de Heun si toma de referencia uno de los puntos, pero hace una estimación de la pendiente en el punto número 2 y se obtiene un promedio. El promedio genera una cuerda y se va integrando a través de cuerdas con un error muy pequeño. Se va obteniendo muy buenas aproximaciones de la ecuación diferencial. El método de Euler, la pendiente al inicio del intervalo es esta. Entonces tenemos aquí la derivada en y, ¿verdad? Es igual a la función de x y y, la cual se usa para extrapolar linealmente a y más 1. Seguimos manejando aquí la expresión de Euler. Ahora, el método de Heun, la y más 1, es una predicción intermedia conocida como ecuación predictor. Tenemos un predictor. Esta permite la estimación de la pendiente al final del intervalo. Lo que queremos es estimar con ese predictor la derivada al final del intervalo, la y más 1'. Las dos pendientes calculadas al inicio y final del intervalo se pueden combinar para obtener una pendiente promedio. En ese caso, ¿verdad?, tendríamos y' más y más 1' entre 2. Entonces la calculamos con la expresión de la derivada en x y un estimador de la derivada, función de x y más 1, y más 1, con el predictor y más 1. Esta pendiente promedio se utiliza después para extrapolar linealmente desde y hasta y más 1, usando el método de Euler, que se conoce ahora como ecuación correctora o ecuación corrector. Entonces, en este caso, la y de la siguiente iteración se maneja con esta expresión muy semejante a la de Euler, pero la pendiente está mejorada, ¿verdad?, está recalculada. Esto constituye el método de Heun. La ecuación B posee en ambos lados del signo igual a y más 1, por lo que se puede aplicar de forma iterativa ella misma varias veces en cada intervalo. De esta manera, en cada intervalo se podrá mejorar repetidamente una estimación de y más 1. Entonces tenemos el predictor. Básicamente, el predictor es la ecuación de Euler. Entonces se puede manejar aquí con la ecuación correctora gracias al uso del predictor, una mejor estimación de la variable y más 1 en la siguiente iteración. Observe que debido a que la ecuación 25-16 aparece y más 1 en ambos lados del signo igual, entonces se puede aplicar en una forma iterativa, ¿verdad? Entonces 25-26 se puede usar, ¿verdad?, en forma iterativa, y perfeccionando el valor de la pendiente y mejorando la estimación de y más 1 dentro del corrector. Es decir, una estimación anterior se utilizará de manera repetida para proporcionar una estimación mejorada de y más 1.
El proceso se ilustra en la figura 2510. Deberá entenderse que este proceso iterativo no necesariamente converge a la respuesta verdadera, sino que lo hará a una estimación en un error de truncamiento finito, como se mostrará en el siguiente ejemplo. Como en los métodos iterativos similares analizados en secciones anteriores, un crítico de una forma de determinar la convergencia del error está dada por esta expresión, en donde el predictor, ¿verdad?, actual menos el anterior entre el predictor actual por 100 nos da un error relativo, que cuando es menor a un error de paro se toma a la estimación actual de esta iteración, de la actual, para definirla como el valor que se va a utilizar en la simulación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación de Heun simple sin corrector, donde llegan un vector de la variable x y de la variable y, donde están los puntos. H el paso de integración, y es el valor nuevo. Entonces se llama a una subrutina en donde se calcula la derivada, la primer término en derivada por medio del método de Euler, ¿verdad? Entonces se calcula aquí el predictor, ¿verdad?, por medio de Euler, y luego se llama a una subrutina para el cálculo de la segunda derivada. Con esa calculamos la pendiente. Es una pendiente ponderada, una mejor ponderación de la pendiente, y esa se introduce en la ecuación corrector con esta pendiente. Estamos manejando el método de Heun. Se incrementa x con x más h, y terminaríamos la subrutina, ¿no?, para ir manejando la simulación. El método de Heun con corrector, en este caso, tendremos aquí un error de paro de 0.01, es el que manejamos en los métodos numéricos, un número máximo de iteraciones igual a 20, una llamada a subrutina, sobre todo para calcular la primera derivada del predictor. Ese es el método básicamente, aquí tendríamos el método de Euler. Se inicializa la variable de iteración en 0, y aquí tenemos un do while. Aquí tenemos un lazo donde manejamos entonces el valor anterior, ¿verdad?, como estuviéramos manejando el error anterior, y basados en el valor recién calculado por medio de la ecuación de Euler. Entonces aquí se llama a otra subrutina donde se calcula la segunda derivada. Con la derivada de Euler y la derivada de Heun se obtiene un promedio. Ese se aplica en la ecuación correctora y se calcula el valor de la siguiente iteración y. Se incrementa la iteración y se calcula el error relativo. Entonces se están comparando el valor recién calculado con el valor anterior. Si son muy diferentes, entonces el error relativo y el error de paro no logra ser menor. Se repite la iteración. Entonces el valor recién calculado del valor
del valor por el método de Heum, ¿verdad? Se toma como si fuera un valor anterior. Si volvieran a calcular la segunda, bueno, la segunda derivada, ¿verdad? La segunda derivada se vuelve a calcular con el predictor, con nuestro nuevo predictor. Se calcula la pendiente por el método de Heum, y luego con el corrector volvemos a calcular y. Cuando el valor de y el valor anterior son casi iguales, es pequeña la diferencia, entonces el error relativo es menor que el error de paro y se detienen las iteraciones. O puede ser que la iteración fuera mayor que 20, como que es el valor máximo, y también se detiene el lazo principal. Para tal caso, se tiene el valor nuevo de la siguiente iteración con el valor recién calculado, y se incrementa el paso de integración de x a x más y más h.